Vamos a empezar. Valdo, ¿horas para empezar, por favor? Gracias por este día, gracias porque estamos aquí listos para escuchar ya la predicación del día de hoy. Gracias por venir a darnos porque pues, él se está preparando continuamente para sus predicaciones. Sabemos que luego nos preguntan algunas cosas y pensamos que ya sabemos todo de la Biblia por tanto tiempo que tenemos escuchando diferentes predicaciones, pero hay cosas que realmente pues, nos vemos y eso es lo gracias a Ara, que es el indicado pues, para decirnos lo que no hemos aprendido todavía de diferentes parábolas. Entonces, agradecemos su vida y también pedimos por nosotros para que seamos movidos para la predicación, para que aprendamos a escuchar bien y sobre todo aprender la práctica de lo que estamos por escuchar el día de hoy. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, si se dieron cuenta en la imagen que les mandé por el WhatsApp o la que puse en el Face, voy a empezar una serie de predicaciones, la verdad no sé cuántas me vaya a tardar, pero básicamente la idea es de pues, ser salvo solamente por lealtad. Y muchas veces, pues en muchas iglesias hay mucho debate, ¿no? De si es salvo uno por fe, si es salvo uno por obras, que si es salvo uno por no sé qué. Entonces el título lo puse así para que fuera un poquito controversial de por sí, pero vamos a ir analizando pues este concepto. Pregunta para todos: si la palabra fe de pronto fuera así prohibida, que ya no la podemos decir para nada, ¿qué palabra utilizarían para reemplazarla? Chive. Chive, ¿qué es tu opinión? Está procesando. ¿Qué palabra utilizarían en lugar de fe? Lealtad. Fidelidad. Convicción. Fiel. Baldo es igual de fiel, dice. Es bien fácil ser fiel cuando eres soltero. No, bien. Aquí, ahora sí que en este grupo no fue tan difícil llegar a ciertas palabras porque ya he hecho mucho ese énfasis en otras predicaciones de que fe pues es fidelidad, o como decía Chive también, lealtad, que pues es lo mismo. Al entender que la fe y la fidelidad o la lealtad pues son la misma cosa, pues vamos a reconocer que el evangelio no puede ser resumido en las típicas frases que muchas personas pues cristianas usan. ¿Cuántas veces no escuchamos frases como de, pues yo confío en que Jesús pagó el precio por mí y pues ya, soy salvo? O hay que tener fe en la muerte de Jesús por mis pecados y pues eso me salva pues separado de obras, ¿no? O soy salvo porque confío solamente en la justicia de Dios. O yo ya invité a Jesús en mi corazón y tuve fe y por lo tanto pues ya me salvó. A pesar de que estas frases pues sí contienen pues, ciertas verdades, porque obviamente no es completamente falso lo que se está diciendo, pues ciertamente son una definición muy incompleta, muy simplista de lo que realmente significa la palabra fe. La palabra pues, griega de fe, que es pistis, tiene los significados de fiabilidad, confianza, fidelidad, compromiso y jurar lealtad. Cuando una persona dice, soy salvo por mi fe en Jesús, ¿a cuál de todas esas definiciones se está refiriendo? Y muchas veces se refieren nada más pues creer y ya, yo ya creí, ya hice hasta una oración del pecador, algo así. Si ven, por ejemplo, en sus Biblias, a veces hasta el final dice, haz esta oración y aceptas a Jesús en tu corazón y ya eres salvo. Ya después, pues bautízate si quieres, ¿no? Y pues esa es la definición, pues hasta cierto punto incorrecta de lo que es la fe. Cuando se refiere nada más a creer, pues no están abarcando todo lo que la palabra pistis significa, que pues ya vamos viendo que significa también ser fiel, ser leal. Una cosa es creer, otra cosa es jurarle lealtad a alguien. De hecho son cosas pues bastante distintas. Jurar lealtad obviamente ya incluye el creer, porque pues si vas a
jurarle lealtad a alguien es porque crees en esa persona. Pero creer no necesariamente significa que le vas a jurar lealtad a esa persona. Antes de entrar en más detalles, quiero que vean un ejemplo de un escrito de un historiador del año 66 después de Cristo, que se llamaba Josefo. Josefo reporta un incidente en el que él está animando a un líder rebelde a arrepentirse y creer en él. Dice ahí el texto: entonces llamé a Jesús. Ese era el nombre del líder rebelde, no era Jesús Jesús de la Biblia. Entonces llamé a Jesús por sí mismo y le dije que yo no era ajeno a ese traicionero designio que tenía contra mí, ni ignoraba por quién era enviado, que sin embargo le perdonaría lo que ya había hecho si se arrepentía y me era fiel o creía en mí en lo sucesivo. Y ahí le puse ahí en amarillo, ¿no?, la palabra pistis, que es lo que se traduce normalmente como creer, pero aquí en este texto lo vemos, dice era fiel, que es la traducción en realidad más correcta de la palabra. Pero si lo tomáramos como creer, pues diría que se arrepienta y crea en mí. Obviamente Josefo no está diciéndole yo soy el salvador del mundo. Lo que está diciendo es júrame lealtad. Si vemos por ejemplo esa misma frase la encontramos en los evangelios. Por ejemplo ahí en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Si se dan cuenta son las mismas palabras, arrepiéntanse y luego creer, ¿no? O ser fiel. Y obviamente en el caso de Josefo, como dije, o sea, él no está tratando de convencer al rebelde a alejarse de sus pecados privados y creer en Dios y que Dios lo puede perdonar. Lo que Josefo le está diciendo a este hombre es que se una a él a apoyar la causa judía. Lo que Josefo está diciendo es que le jure lealtad. Le está diciendo arrepiéntete y cree en mí o séme fiel, como dice Baldo. Esta frase de arrepentirse y creer en mí en el contexto de Josefo significa aléjate de lo que estás actualmente haciendo y sé leal a mí. Por lo tanto, con respecto a la salvación eterna, en lugar de definir en este caso pistis como simplemente creer o confiar o tener fe en Jesús, debemos definir la palabra como ser fieles a Jesús o como jurarle lealtad a Él. Y de hecho, si cambiamos un poquito esa palabra, carga un significado mucho más grande este versículo: arrepiéntanse y júrenme lealtad. Ya no nada más es simplemente pues crean en mí, ya es pues tienen que hacer lo que yo estoy diciendo. Si utilizamos por ejemplo esta analogía un poquito más, lo vemos por ejemplo en la historia del joven rico. Vamos a leer estos versículos ahí. Dice ahí en Mateo 19, 16 al 22: y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Algo que quiero que tengan en cuenta al leer estos versículos es que con respecto a la salvación, no es Dios quien está contra nosotros. No sé por qué pasa mucho esto, que en muchas iglesias lo enseñan como, pues si Dios es el enemigo y Jesús es el que nos reconcilia de alguna manera ahí con Dios. El problema real es el pecado y la muerte. Esos dos son el problema. Como digo, les recuerdo esto porque desgraciadamente a veces se llega a pensar que Dios es el enemigo que nos manda al infierno, pero Jesús es el amigo que nos salva de ahí. Hay que recordar que Dios es Jesús, y eso significa que entonces Dios es el que está siendo crucificado por nosotros. Es Dios el que nos está salvando del pecado y la muerte. Pero entrando a estos versículos, ¿por qué escogí esta historia? Como dije al principio, no hay un debate en muchas iglesias de que si se es salvo por fe o si es salvo solamente por obras.
Algunos, por tratar tal vez de caer en un punto, digamos, intermedio en ese debate, pues dicen que la fe genuina va a producir obras. Pero realmente ¿es eso la fe? ¿Una máquina de buenas obras? Yo tengo fe, ya creí y automáticamente va a generar buenas obras en mi vida. Hay mucha gente que conocemos que son creyentes, que creen, pero su vida no se ve reflejada para nada en buenas obras. Si utilizamos el significado más amplio de pues, la palabra fe, lealtad, fidelidad, vamos a entender que la salvación no es un debate entre fe y obras. Las obras no son algo ajeno o separado de la fe, son dos cosas que son inseparables. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta, no es nada. Si estudiamos con atención la Biblia nos vamos a dar cuenta que incluso al clímax, ¿no? Al final del Evangelio, pues vemos que Jesús se sienta en el trono. Y esto significa que Él es rey, solamente el rey se puede sentar en el trono. Por lo tanto, tener fe en Jesús no se trata de creer en Jesús, se trata de jurarle lealtad al rey que se acaba de sentar en el trono. Y obviamente al jurarle lealtad a alguien, pues significa que yo me estoy poniendo al servicio de ese rey. Lo vemos por ejemplo aquí en la historia del joven rico. La pregunta del joven rico no es ambigua, no es difícil, o sea, es bastante clara, es muy directa. ¿Qué cosa buena tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta, si quieres tener la vida eterna, si quieres esta vida, dice, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Noten que el joven rico y Jesús hablan de obras para tener la vida eterna. En ningún momento en esa historia se está hablando de nada más creer y ya. El joven rico no le dice a Jesús, oye, ¿en qué debo de creer para ser salvo? Ni Jesús le dice, no cree en mí y ya te salvaste. Le dice, tienes que hacer estas cosas. Tienes que actuar. Jesús cita pues lo que es el centro del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, es lo que está citando ahí. E incluso le está diciendo al joven rico, ¿no? Que cumplir correctamente esos mandamientos, que son obras, a final de cuentas, le van a otorgar la vida eterna. Jesús no dice nada aquí acerca de fe o de confianza o de simplemente una creencia. Jesús reafirma de forma directa que es necesario hacer ciertas obras para alcanzar la vida eterna. Y el joven rico le dice, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y noten que Jesús no discute con este joven si sí hizo esas cosas o no, si sí es cierto que obedeció los 10 mandamientos o no. En lugar de discutir eso, Jesús le dice, hay una cosa que te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vienes y me sigues. Incluso cuando Jesús le aclara al joven que hay algo que le falta, no le dice, pues te falta fe o te falta creer. Más bien Jesús le menciona obras adicionales que tiene que hacer. Algo fuera incluso de los 10 mandamientos. Le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ve, vende, da, sígueme. Todas esas son obras, son 4 obras nuevas que le está indicando Jesús que tiene que hacer el joven rico para ser salvo. Ahora, si nos salimos un poco de esta historia y vemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jesús describe cómo ser salvo, no enfatiza que es solamente por fe, sino que enfatiza la necesidad de llevar a cabo ciertas acciones correctas. Incluso cuando esas acciones pueden ser metafóricas, esas acciones se requieren. Por ejemplo, tenemos en los evangelios que dice que hay que entrar por una puerta estrecha. Eso ya es una acción. Hay que tomar nuestra cruz y seguirlo. Hay que dejar tal vez incluso casa, hermanos, hermanas, madre, padre, tierras, ¿no? Tal vez por causa de él. Metafóricamente incluso una vez dijo, no, tal vez hay que quitarse la mano o un ojo, ¿no? Si eso te está haciendo un tropiezo. Hay que mantenerse firmes ante persecución, proveer de agua, comida, hospitalidad, ropa a la gente pobre o a la gente enferma. Hay varias cosas que menciona Jesús, son acciones, que son cosas que tenemos que hacer. Jesús no le dice al joven rico ni a los demás en los evangelios, mientras él enseñaba pues olvídense de los mandamientos, solamente tengan fe en mí y ya con eso ya lo hicieron, ya con eso ya van a vivir. En el evangelio de Lucas, por ejemplo, encontramos a cierto intérprete de la ley que le pregunta a Jesús cómo heredar la vida eterna.
Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y él le dice, no, pues amar al Señor con todo tu corazón y pues, al prójimo como a ti mismo. Jesús no le contesta, no, olvídate de los mandamientos, solamente ten fe en mí y ya le hiciste. Más bien le contesta, has respondido correctamente, hace esas cosas y vas a vivir. E inmediatamente Jesús le enseña lo que significa amar al prójimo con una parábola, la del buen samaritano. Y es una parábola que refuerza el punto básico de lo que estoy hablando. Hay que llevar a cabo ciertas acciones concretas de servicio a otros. El buen samaritano era el prójimo porque fue el que se detuvo a cuidar de esta persona. El samaritano nada más pasó y le dijo al que estaba casi muerto, pues ten fe en Jesús y te va a sanar. Ahí nos vemos. No, o sea, él lo levantó y lo llevó a curar. Al centro del cristianismo, cuando es entendido correctamente, no se encuentra una respuesta humana de creer en Dios, sino de serle fiel. Creer tal vez es fácil de decir, pero realmente ser fiel es otra cosa, es otro boleto. Hay que serle leal. El problema es que estamos rodeados de tantas definiciones incorrectas acerca de lo que es la fe, que nos cuesta trabajo ver cuál es la correcta. Y les voy a dar algunos ejemplos de qué no es la fe, que al final de cuentas es el título de la predicación, pero que muchas veces sí se utiliza como si eso fuera, ¿no? Para muchos hoy en día, la fe significa aquello que está opuesto a evidencia. Hay un himno, ¿cómo se llamaba, ma? ¿Te acuerdas el himno? Te pregunté en la semana. Él vive, creo que se llamaba, ¿no? Y el himno dice, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está, porque vive mi corazón. ¿Qué nos está diciendo ese himno? Que está todo mal. Yo sé que Él vive, ¿por qué? Porque está en mi corazón. Es un grave error. ¿Por qué? Es una fe ignorante. Sabemos que Él vive, no porque vive en mi corazón, sino porque la Biblia es un documento histórico confiable que nos habla que resucitó. Sabemos que Él vive porque incluso hay escritos de otros historiadores antiguos que confirman esos hechos. La fe no es opuesta a evidencia, al contrario, la fe se complementa de esa evidencia que hay. Si uno tiene fe ignorante, y bueno, aunque sea bueno, crees aún sin investigar evidencia, pues qué bueno que tú puedes llegar a creer en algo sin necesariamente tener evidencia. Pero hay gente que dudan mucho, y el dudar no es malo. Pero esas dudas nos llevan a investigar. Y si la investigación nos lleva a que no hay evidencia de que nada de esto pasó, pues entonces ¿de qué sirve creer en eso? Como decía Pablo incluso, ¿no? Si Jesús no resucitó, pues ¿de qué sirve? O sea, al final de cuentas somos tontos para tanto los judíos como para los griegos. Entonces, la fe no va al contrario de lo que es la evidencia que a veces hay, ¿no? La fe tampoco es un salto en la oscuridad, que muchas veces también así lo define la gente. Cuando estaba yo en la universidad, había un maestro que, y probablemente han visto videos de esto porque han salido incluso en TikTok, donde alguien se para y le vendan los ojos, la gente se pone atrás de la persona y le dice, no, pues déjate caer y te levantamos, ¿no? Y hay videos de TikTok donde la persona se avienta para enfrente, ¿no? Y todos se quedan esperando así para cacharlo, se cae de cabeza. Pero bueno, en la escuela un maestro hizo esa dinámica. ¿Cuál era la idea? Pues que la fe es como que algo a ciegas, como que es dar un paso a algo donde no hay, pues, tal vez certidumbre. Y a veces recuerda, no sé si han visto la película de Indiana Jones, la de la última cruzada. Hay los más viejitos tal vez sí. Pero hay una escena en donde él llega como a un barranco. Y se ve, o sea, donde llega él a la orilla está el barranco y del otro lado se ve el resto del como cerro donde están y ahí se ve la otra entrada. Y pues está así como de, caray, aquí como brinco de aquí hasta allá, porque sí se veía que estaba pues a varios metros, ¿no? Y de repente lo que hace es que avienta algo de tierrita y ve que la tierra se queda, entonces más bien era un espejismo, sí había un camino, pero por como estaban las piedras no se veía, entonces bueno, él ya pasa con confianza, ¿no? Hasta donde tiene que llegar. Pero básicamente la idea es que como quien dice, le está saltando al vacío.
después de aventar pues esa tierrita, ¿no? Pero muchas veces así pensamos de la fe, como que es un salto que vas a dar, que pues, quién sabe cómo te va a ir, ¿no? A ver cómo sale. Pero la fe, bíblicamente hablando, no es un salto irracional, porque conocemos a Dios y porque sabemos que contamos con Él. Pero es hacer su voluntad, no es hacer la mía. El problema es que muchos de nosotros contamos con Dios, y así utilizamos la definición de fe, pues para que me bendiga en lo que yo quiero, en lo que yo voy a hacer, en los planes que yo tengo, no en lo que Él me está pidiendo que haga. Entonces, en ese sentido, ¿quién es leal a quién? Como, Dios, pues sí, tú eres rey del universo, pero yo quiero hacer esto y da la bendición, ¿no? Entonces, ¿quién manda en esa relación? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La fe de Noé, por ejemplo, no se basó en creer que iba a caer un diluvio. Su fe se basó no en esto que nunca había visto. Su fe se basó en la palabra de Dios, en la confianza que tenía en Dios. Si llovía o no llovía, pues quién sabe, yo no sé de qué me estás hablando, pero el chiste es que yo confío en ti, y entonces voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. No dio un salto en la oscuridad, más bien a lo contrario, dio un salto a la luz de Dios, dio un salto con algo que él confiaba. Actuó conforme a la promesa de Dios, no conforme al temor del diluvio. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, actuamos conforme al miedo del infierno en lugar de la promesa de Dios? Muchas veces nuestra fe sí está basada en un salto en la oscuridad. Y hay que acordarnos que el Evangelio no se trata de correr del infierno, se trata de correr hacia Dios. Pero es por amor, no es por miedo. Entonces la fe no es un salto irracional en la oscuridad, más bien es caminar en la luz como ciudadanos del reino en donde Jesús es rey. El más popular, ¿no? Que pues, la fe es algo opuesto a obras, ¿no? Que es el pleito que muchas iglesias tienen, de si es por fe, si es por obras. La fe y las obras no son mutuamente exclusivas. Santiago 2:26 nos dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces son parte del mismo paquete. 4, ¿no? Hay mucha gente que dice que la fe es una actitud positiva. Ejemplo, atropellan a tu novia, ¿no? Y la tía religiosa dice, pues Dios sabe por qué te quitó a tu novia. Solo ten fe en sus promesas. Todo va a estar bien. O dice, todo va a estar bien, ¿no? Solo ten fe. O esas cosas pasan pues como una prueba de Dios. Solo cree en Él y Él te va a liberar de la tribulación. Pero la fe bíblica genuina no es un optimismo conjurado. No es sacar el conejo de un sombrero. No es magia. No es una esperanza cósmica de que al final el karma bueno va a prevalecer o no sé. O sea, fe no es pensar positivamente sobre algo fuera de nuestro control. No es un optimismo ciego. Fe es estudiar la extraordinaria confiabilidad de Dios y ser confiables para Él también. Que Él pueda realmente confiar en nosotros así como nosotros en Él. La pregunta es si puede confiar en nosotros. Hay gente que dice que la fe es una afirmación de cierto conocimiento, de cierta doctrina. Tienes que creer ciertas cosas. ¿No? Y muchas iglesias tienen este concepto, ¿no? Hay que creer pues, las cosas correctas o creer ciertas doctrinas específicas para ser salvo. Pero, ¿quién realmente puede asegurar que creemos exactamente todo lo que Jesús quiere que sepamos? Si nuestra salvación dependiera de lo que conocemos de la Biblia, ¿quién se salva? Está canijo. Está difícil, o sea, realmente esa sería una labor imposible a final de cuentas. Tenemos, por ejemplo, en la cultura judía, especialmente como en el tiempo de Jesús, que se memorizaban libros enteros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que aunque sea Judas, ¿no? Que es una sola página de la Biblia, no sabemos? O sea, no sabemos técnicamente mucho. Entonces, si nos salváramos por mi conocimiento bíblico o el conocimiento individual de cada quien, pues nadie se salva. ¿Cómo sé que en el futuro pues tal vez no aprendo algo nuevo y cambie de opinión con respecto a lo que significaba cierto versículo? Porque también pasa. Lo bueno es que la fe no es esto. Y lo mejor es que si Dios puede perdonar nuestros pecados, pues también puede perdonar nuestra teología. Otra de las cosas que luego se dice mucho es que la fe es creer en algo que no existe. Considerando que la palabra pistis
también significa confiar en alguien. ¿Y cómo puedes confiar en alguien que no existe? O sea, sería contradictorio en su propia definición. Ahora, esto no significa que no tendremos dudas en nuestro camino con Cristo. Pero como dije antes, la fe no es algo irracional y no es algo puesto a evidencia. Fe no es la ausencia de dudas, sino es la presencia de una decisión intencional. Por ejemplo, cuando yo me casé con Carla, no está, ¿verdad? Sí puedo hablar de ella. Cuando yo me casé con Carla, yo tenía evidencia de que era maravillosa, que era linda, que era graciosa, que era amorosa, que era confiable. Es que estoy grabando. Tengo que decir eso porque me estoy grabando aquí. Yo tenía evidencia de todas estas cosas, pero no tenía una evidencia concluyente de que iba a mantener ella todas estas cosas el resto de nuestra vida. Yo había observado, por ejemplo, su relación con sus papás, había observado su relación con sus hermanos, había observado su relación con sus amigas, pero yo nunca había observado una relación de ella como esposa. Esa versión de ella todavía no existía. Entonces, ¿cómo sabría yo que sería igual que en esas relaciones conmigo? La gente cambia, los matrimonios cambian, las circunstancias cambian y todas esas cosas cambian a la gente. Pero hasta ese punto de que nos fuimos a casar, yo tenía suficiente evidencia de que el riesgo que estaba tomando de comprometerme con Carla, pues era un riesgo razonable. Todas las relaciones son un riesgo, toda confianza es un riesgo, todo amor es un riesgo, todo lo que importa de verdad es un riesgo. Cuando Juan el Bautista, por ejemplo, dudó de Jesús, Jesús le mostró evidencia de quién era hasta ese punto para que supiera que podía confiar en lo que iba a venir en el futuro. Y esa es precisamente la invitación que nosotros tenemos acerca de tener fe o de tener confianza en Él. Tal vez no sabemos qué es lo que viene, pero conozco la situación del momento y sé que pues algo mejor viene, igual que el riesgo de una relación. Yo no sabía si Carla iba a mantener todas esas cosas que tal vez tuvimos en nuestro noviazgo, en nuestra amistad, si las iba a tener en el matrimonio. Pero toda la evidencia decía, pues yo creo que sí. Y entonces pues ahí va el riesgo. Ya veremos en unos años, ¿no? Pero... Ahora, regresando a la historia, por ejemplo, aquí del joven rico. Cuando él le pregunta a Jesús, ¿qué cosa buena tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le contesta, pues ten fe en lo que no tiene evidencia, solamente cree en mí con todo tu corazón. No le dice eso, no le dice, pues da un salto en la oscuridad. No le dice, ¿cosa buena? No, amigo, tú debes de creer y esto es sin obras. Solo invítame a tu corazón con una oración y yo entro. No le dijo, no, pues tú mantén una actitud positiva, todo se va a arreglar, confía en mí. Tampoco le dijo, no, pues tienes que creer estas ciertas doctrinas, si no, pues no te salvas. Y tampoco le dijo, bueno, pues aunque Dios no existe, pues tú cree en Él. Y ya rifaste. Jesús no le contesta ninguna de estas cosas, ni a más personas en su ministerio, porque eso no es lo que es la fe. No le contesta ninguna de estas cosas que tantas personas creen que es la fe que salva, porque esas son las definiciones incorrectas de lo que es la fe. ¿Qué es lo que le contesta al joven rico? Ve, vende, da y sígueme. Deja de serle leal al dinero, básicamente le está diciendo, abandona el dinero y séme leal a mí. Y no es ese un problema que tenemos todos como humanos. Uno de los temas de los que más habló Jesús fue precisamente el dinero, porque depositamos mucha confianza en eso. Trabajamos no necesariamente para sacar lo que necesitamos, muchas veces queremos hasta de más. Ya tenemos lo que necesitamos y seguimos en una situación en la que nos quejamos de que, es que, no, pues yo también quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y sacan un producto nuevo y no, pues yo quiero eso. ¿Y Jesús qué es lo que hace con el joven rico? Mueve su base y le dice, enfócate en lo que es lo correcto, que es seguirme a mí. Si tu problema, lo que estás idolatrando, en este caso del joven rico, era el dinero,
pues aléjate de ese ídolo y sígueme a mí. ¿Quieres la vida eterna o quieres el dinero? Ponlo en una balanza. Y bueno, desgraciadamente vemos la decisión del joven rico que fue, pues que él se fue de ahí. Ahora hay una tradición, no sé si será cierta o no, pero hay una tradición por ahí antigua que dice que el joven rico sí eventualmente siguió a Jesús. Quién sabe, ¿no? Pero ojalá sí. Pero esa es la definición de fe que Jesús enseña una y otra vez. Esa es la definición de salvación que tanto Jesús como Pablo como Santiago, todos los autores bíblicos enseñaron. No hay un debate si, pues en este caso real, ¿no? De si uno es salvo solamente por obras o si uno es salvo solamente por fe. Si uno entiende lo que es la fe, pues tal como lo estaba predicando Jesús, tal como lo predica Pablo, como lo predican los demás autores bíblicos, pues vamos a entender que fe significa jurarle lealtad al Rey que es Jesús. Y jurarle lealtad al Rey significa ponernos al servicio de Él. Ser leal significa confiar en el Rey y servirle. Si por ejemplo yo me pierdo en el bosque de la China y no conozco porque ni sé chino, no sé, hay un letrero ni voy a entender. Pero imagínense que yo estoy perdido ahí y de repente sale un hombre ahí en el bosque y me dice, yo sé cómo salir del bosque, sígueme. Te creo, pero yo me voy a quedar aquí. ¿Realmente le creo? ¿Realmente estoy confiando en él? Pues no, porque si realmente confío en él, pues voy a decir, no, pues vamos, camínale en pie, ya llevo 3 horas perdido y yo quiero salir de aquí. Si realmente confío en esa persona, si realmente le creo, pues lo voy a seguir. Y de eso se trata el ser cristiano. No es de creer en Jesús, es de creer y seguirlo. Porque si nada más digo que le creo, pero no lo sigo, pues realmente no le estoy creyendo tampoco a lo que está diciendo. La salvación que la Biblia enseña, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, depende de la lealtad. Dios se ha mantenido leal a su lado del pacto. Tiene mucho que ver la lealtad de Dios en nuestra salvación. Ahí, por ejemplo, Romanos 3:3 nos dice que si algunos fueron infieles, ¿acaso esa infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? Pues de ningún modo. Él se ha mantenido fiel a su pacto. La pregunta es si nosotros nos hemos mantenido fieles al pacto. Porque la salvación que enseña la Biblia solamente es por lealtad. Tanto la lealtad de Él como la nuestra. ¿Quieren saber si son salvos? Observen si son leales a Dios. Si lo que observan es una falta de lealtad, pues entonces arrepiéntanse. Recuerden que arrepentirse pues, es cambiar de dirección. Es decir, pues hay que dejar de ser infieles, hay que comenzar a ser leales. Recordemos el primer versículo que puse hace rato en la pantalla, ¿no? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hay que arrepentirnos y hay que ser leales a Dios. Esas dos cosas van unidas, van de la mano. Mientras vivamos, nunca es tarde para andar en el camino correcto. Y así como en amistades, como en noviazgos, como en matrimonios, no nos gusta que nos sean infieles a nosotros, pues no lo seamos a Dios en esa relación que tenemos con Él. Las próximas semanas pues vamos a seguir desglosando un poquito más esto. Así que esta predicación es la introducción a esta serie, pero vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo la lealtad es lo que a final de cuentas importa, tanto la lealtad de Dios como la lealtad de nosotros. No es un debate de si es por fe, que si es por obras, es todo. Tenemos que entregarle toda nuestra vida, no nada más pues ciertas áreas de ella. ¿Alguna duda, pregunta o comentario?